Muy buenos días, un saludo a todos los hermanos que tienen la oportunidad de escuchar la introducción de este estudio por medio de esta vía de la red social. Vamos a considerar una porción que nos ayude a meditar en los sufrimientos del Señor y la grandeza de la salvación que por medio de Él Dios le ha dado a cada creyente. Y el estudio va a estar basado en la lectura de Romanos capítulo 8, desde el versículo 28 hasta el 39. Y yo invito a los hermanos a leer primero esta porción y luego oír la introducción de este estudio. En esta porción de la carta, el apóstol describe la condición y bendición tan especial a la que ha sido llevado el creyente en Cristo. El apóstol inició esta carta presentando una tremenda acusación judicial contra todos los seres humanos por ser pecadores. Esta acusación va seguida de una sentencia. Todo el mundo queda bajo el juicio de Dios, como lo dice él en capítulo 3, versículo 19, y luego todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, como lo dice en el versículo 23 de ese mismo capítulo. Pero luego el apóstol presenta el plan de salvación de Dios que se ajusta igualmente a las exigencias judiciales de su ley, porque consiste en presentar a Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación, como lo dice él en el capítulo 3, versículo 25. Eso quiere decir que lo puso para satisfacer las demandas de esa justicia. ¿Cómo lo hizo? Muriendo y llevando sobre sí el castigo y la muerte en la cruz en el Calvario que nuestros pecados merecían. Luego, en la carta, el apóstol sigue enseñando que el beneficio de ese plan está a la disposición de todo aquel que pone su fe en Cristo, como lo hicieron Abraham y David, y queda justificado como si Dios borrara el expediente judicial que había en contra y queda el creyente sin ninguna acusación de parte de Dios. Una vez que el pecador ha puesto su fe en Cristo, no solo queda justificado, recibe la salvación, sino que comienza en él una vida nueva que se caracteriza por la santidad en la vida diaria. El apóstol está consciente de que todavía mantenemos la vieja naturaleza con la que nos nacimos, que él la llama la carne, pero nos muestra las herramientas y los recursos divinos por medio de los cuales podemos vivir una vida santa. Sin embargo, Pablo va y ve más allá de la importancia de la santidad al mostrarnos que no solo fuimos salvos de la condenación, sino también salvos para servir a Dios. Eso habla de la consagración. En eso juega un papel fundamental el Espíritu Santo, como lo presenta el apóstol Pablo en este capítulo 8. Entonces llegamos a esta porción de la carta donde Pablo nos eleva para que apreciemos la grandeza de la salvación que tenemos. Al comienzo de este capítulo leemos: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero al final de este capítulo leemos: ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Pero ubicándonos en la porción que tenemos por delante, esta sección que hemos leído
comienza mencionando el amor del creyente a su Señor, cuando él menciona a los que aman a Dios en el versículo 28, y termina mencionando del amor de Dios hacia nosotros, por supuesto que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, como lo menciona él en el versículo 39. Entre estos dos cabos, o entre estos dos extremos, el apóstol nos está mostrando y resumiendo la bendición de la salvación, tomando en cuenta tres cosas. Primero, el propósito de la salvación, versículos 28 al 30. Segundo, el precio de la salvación, versículos 31 al 32. Y tercero, la preservación de esta salvación, versículos 33 al 39. En cuanto al propósito de esta salvación, ese propósito es conformarnos a la imagen de su Hijo. No solo es llevarnos al cielo, que eso es bastante, sino mucho más allá, conformarnos a la imagen de su Hijo. Por medio de una cadena de 5 eslabones o de 5 pasos, el apóstol enlaza lo que podemos llamar la eternidad pasada con la eternidad futura para mostrarnos el desarrollo de este propósito. Por cierto, 5 es el número de la gracia de Dios. Estos pasos son los que el apóstol menciona: a los que antes conoció, a los que predestinó, a los que llamó, a los que justificó, a los que glorificó. Los primeros dos nos trasladan a la eternidad pasada, al mencionar a los que conoció, a los que predestinó. Eso tiene que ver con lo que sucedió antes de la fundación del mundo. Los siguientes dos se cumplen en este tiempo como una experiencia particular en el momento de nuestra conversión. El último paso o eslabón nos lleva al futuro para hacernos pensar en lo que ocurrirá al momento del arrebatamiento en la venida del Señor por su iglesia. Los primeros 4 ya se han cumplido. El último está muy cerca, pero es tan seguro que el apóstol lo menciona como que si ya hubiera sucedido, cuando él dice, nos glorificó. El segundo aspecto de esta porción tiene que ver con el precio de la salvación. Este es el eje sobre el cual gira esta porción, porque nos muestra que Dios entregó a su propio Hijo por todos nosotros. Dice el apóstol, no escatimó a su propio Hijo. Nos da a entender que Dios estuvo dispuesto a pagar el más alto precio para demostrarnos su amor y así llevar a cabo el cumplimiento de ese propósito diseñado antes de la fundación del mundo. Era lo más preciado que había en el corazón de Dios, su amado Hijo. Algunos encuentran un paralelo con Abraham cuando Dios le dijo, toma tu hijo, tu único, a quien amas, y ofrécelo allí en holocausto. El Señor Jesucristo, su muerte en la cruz en el Calvario, nos muestran el alto precio que Dios estuvo dispuesto a pagar por nuestra salvación. ¡Qué Dios tan grande! Por eso tiene razón el apóstol cuando él exclama, gracias a Dios por su don inefable. Pero el tercer punto de esta porción que estamos tratando tiene que ver con la preservación de la salvación.
Pablo está ubicándonos aquí en dos terrenos diferentes. Uno es el terreno jurídico y el otro es el terreno afectivo de la salvación. En cuanto al terreno jurídico de la salvación, el expediente que había con nuestros delitos y pecados, que sustentaba nuestra culpa delante del tribunal de Dios, ese expediente ha sido borrado. Las acusaciones y la sentencia que muestra Pablo contra nosotros al comienzo de esta carta fueron resueltas por medio de la muerte, como lo menciona el apóstol en esta porción, la muerte, la resurrección, la ascensión al cielo y la intercesión constante del Señor Jesucristo a nuestro favor. Por eso las dos preguntas que tienen que ver con este aspecto judicial tienen una respuesta obvia. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? La respuesta es nadie. ¿Quién es el que condenará? La respuesta otra vez es nadie, porque en el terreno judicial el problema fue resuelto por medio de la obra del Señor Jesucristo. Pero en el terreno afectivo, y esto es muy precioso, Pablo nos muestra que no hay nada creado que nos pueda separar del amor de Dios, del amor de Cristo hacia nosotros. El apóstol menciona en el versículo 35 7 cosas que quizás tengan que ver con nuestra vida diaria en relación con lo que nos hagan otros seres humanos. Él menciona allí esas 7 cosas y vamos a leerla brevemente. Habla de tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Ninguna de estas cosas podrá separarnos del amor de Cristo. Pero luego, en los versículos 38 y 39, Él nos traslada a otro plano, al plano espiritual, haciendo mención de 10 cosas que tampoco podrán separarnos de ese amor, sino que más bien las puede utilizar Dios para el cumplimiento de su propósito. Esas 10 cosas mencionadas en los versículos 38 son las que el apóstol dice: ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Es una salvación asegurada en estos dos terrenos: el terreno jurídico, judicial, y el terreno afectivo. Preservada la salvación por toda la eternidad. Hoy, día del Señor, qué bueno es apreciar lo grande de esta salvación, pero lo grande por lo que Dios estuvo dispuesto a hacer para llevar a cabo el cumplimiento de su propósito. No se trata solamente, hermanos, de no ir al infierno, ¿no? Tampoco se trata solamente de que vayamos al cielo. Es que en el corazón de Dios existía el propósito de conformarnos a la imagen de su Hijo. Quiere que lleguemos a ser como Él es, y así será, porque el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 3, dice: seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Que el Señor nos ayude en el desarrollo de este estudio con otros comentarios que nos acerquen un poco más al corazón de nuestro Dios. Que el Señor bendiga su palabra. En esta tarde, apreciados hermanos, es un gozo y un privilegio para nosotros tener la oportunidad de saludar
al amado pueblo del Señor y las asambleas congregadas al nombre del Señor en el estado Falcón y su vecindad. Ya seguramente ustedes han escuchado la introducción al estudio de la palabra en Romanos capítulo 8, desde el versículo 28 hasta el 39. Nuestro muy querido y apreciado hermano don Bernardo Chirino hizo la introducción y él dividió esta porción en 3 segmentos o en 3 partes, 3 puntos, del versículo 28 al versículo 30. Él llamó a eso el propósito de la salvación. Versículos 31 y 32, él tituló esas 2 porciones, ese segmento, como el precio de la salvación. Y del 33 en adelante hasta el versículo 39, al final de la porción, él tituló eso la preservación de la salvación. Quedamos muy contentos y satisfechos con la introducción que nuestro hermano hizo a la porción, y me han pedido que por favor comente, aunque sea brevemente, la primera sección, o sea, el propósito de la salvación, los versículos del 28 al 30. Es necesario que leamos la porción. Entonces, Romanos 8, 28 hasta el versículo 30. Dice el apóstol: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él, el Hijo, sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Esperamos que el Señor se digne darle prosperidad a esta preciosa porción de su palabra, y que su Santo Espíritu nos ayude para explicar sencillamente y tener la ayuda de nuestro Dios en porciones tan grandiosas como la que nosotros tenemos presente. En cuanto al versículo 28, el apóstol comienza diciendo: y sabemos. Esto me permite decir en esta ocasión, esta expresión, y sabemos, que Dios está tratando con un pueblo que conoce la materia, porque el mismo Dios lo ha dado a conocer. Notemos que allí en Romanos capítulo 8, versículo 26, la porción que antecede a lo que estamos estudiando, allí la palabra es muy diferente. Romanos 8, 26 dice el apóstol: pues ¿qué hemos de pedir como conviene? Él dice: no lo sabemos. Pero hay un cambio, porque él comienza en versículo 28, y sabemos. Este no es, hermanos, creemos, este no es el plural apostólico. Esto no es únicamente que ha sido revelado a los apóstoles y profetas del Nuevo Testamento. La expresión plural sabemos implica que estamos como creyentes pisando terreno muy firme. Es un conocimiento que forma parte de lo que Dios, por su palabra y la unción misma del Espíritu Santo, ha dado a todos los santos.
De modo, hermanos, que esto es algo que compete, algo que atañe, algo que forma parte de lo que Dios ha querido manifestarnos, de las glorias que hay por delante, su propósito eterno. De manera que Él está diciendo, y sabemos, esta es una palabra plural, repito, que tiene que ver con lo que cada santo y todos, en un sentido colectivo, conocemos de estos propósitos de Dios. Dios está entonces tratando con un pueblo que conoce la materia porque Él mismo lo ha dado a conocer. Pero en segundo lugar dice, sabemos que a los que aman a Dios, los que aman a Dios. Me permite decir que Dios está tratando con un pueblo que ha entrado con Él en una relación de afecto, en el cual hay un orden muy bien establecido, y ese orden es el siguiente. Lo leemos en la primera carta del apóstol Juan, capítulo 4, versículo 19. El orden es: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó a nosotros primero. Entonces, los que aman a Dios, Dios está tratando con un pueblo que ha entrado con Él en una preciosa relación de afecto, y nosotros sí le amamos a Él, pero la razón es que Él nos amó a nosotros primero. Nosotros hemos respondido a su amor, no hay que equivocarse. Hemos respondido a su amor no con amor al principio para salvación, sino con fe. Algunos inconversos dicen, bueno, yo creo que Dios me tendrá que recibir en su gloria porque es que yo amo mucho a Dios. No, el pecador sin Cristo no puede amar a Dios. No dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que le ama no se pierda, mas tenga vida eterna. No dice así, ¿verdad? Para que todo aquel que en Él cree. Nosotros, cuando llegamos al Señor como pecadores perdidos para ser salvos, respondimos al grande amor de Dios, no pagándole con amor, respondimos a Él con fe. Y una vez que le recibimos y confiamos en Él de todo corazón, iluminados por la palabra de Dios y el mismo Espíritu Santo, sí, entonces el creyente, aún el recién nacido en la fe, está capacitado para comenzar a amarle a Él porque Él nos amó primero. Entonces Dios está tratando con los que aman a Dios, con los que han llegado a entrar a una relación de afecto tan precioso con nuestro Dios creador. Pero también dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Me gusta mucho la traducción o la versión de la Biblia de las Américas. Allí dice que todas las cosas cooperan conjuntamente para bien a aquellos que a Dios aman. Todas las cosas cooperan conjuntamente para bien. Esto me permite a mí decir en esta ocasión que Dios está tratando con un pueblo objeto de la perfecta providencia del Dios todo suficiente y todo sapiente. Todo Él lo ha hecho, todo Él lo ha arreglado, todo Él lo ha diseñado para que aquellos que le aman a Él, todas las cosas cooperen conjuntamente para el bien. Y todas las cosas, toda circunstancia y evento en el espacio y en el tiempo de la vida terrenal, Dios tiene el control para su gloria en el bien de los salvados. Esta verdad que es general,
que atañe a la iglesia en su conjunto, podría, sin embargo, ser ilustrada con la historia de Job. Allí en Santiago leemos: habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Eso dice Santiago 5:11. Algunos extravían el sentido al leer habéis visto el fin del Señor. La forma en que está vertido en nuestra versión no es muy clara para muchos, pero una versión más clara dice: habéis visto el resultado del proceder del Señor en el caso de Job. Circunstancias terribles, todas las cosas en los eventos narrados en cuanto a Job en el libro de Job parecieran que estaban en contra de él, pero ya hemos visto al Dios misericordioso y compasivo, y hemos visto el resultado final del proceder del Señor al final de la jornada. Así dice: todas las cosas les ayudan a bien, todas las cosas cooperan conjuntamente para bien. Dios está tratando con un pueblo que es objeto de la perfecta providencia del Dios todo suficiente y todo sapiente. Pero además leemos en versículo 28 que estos que aman a Dios son también aquellos que son llamados en conformidad a un propósito, vamos a llamarlo macro, de Dios. Este llamamiento implica más que el llamado para salvación. Entonces nos permite esto decir que Dios está tratando con un pueblo que ha conocido que ese propósito tiene como centro y meta final a Cristo, el Hijo de Dios, porque todo fue hecho en Él, por Él, y agrega Colosenses 1:16, que todo fue hecho para Él. Todo ha de concurrir para la gloria y la exaltación plena por parte no solamente de Dios, sino de su pueblo redimido, ensalzando por encima de todo al bendito Hijo de Dios, nuestro amado Salvador. Estos que aman a Dios son también los mismos que son llamados en conformidad a un propósito macro, al cual concurre todo el programa de Dios. Ese llamamiento, repetimos, implica más que el llamado para la salvación. Cuando llegamos al versículo 29, ese versículo nos dice, entre otras cosas, hasta dónde Dios ha de llegar en su obra en nosotros, hasta ser hechos conformes a la imagen de su Hijo. Me permito citar al señor William MacDonald para entender un poquito esto que leemos en versículo 29. A los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Repito, entre otras cosas, el versículo nos dice hasta dónde Dios ha de llegar en su obra en nosotros, hasta ser hechos conformes a la imagen de su Hijo. El señor MacDonald nos dice que no se trata de que vayamos a tener los mismos atributos divinos de nuestro Salvador, o ni siquiera que vayamos a tener la semejanza facial de Cristo, sino que seremos moralmente como Él, absolutamente libres de pecado, y que poseeremos cuerpos glorificados como
el de Él. En segundo lugar, versículo 29 nos dice, hasta dónde Dios quiere llevarnos en nuestro aprecio y exaltación a su Hijo, hasta que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Otra vez hago referencia al señor MacDonald. Él dice que Cristo como el primogénito entre muchos hermanos, es decir, el primero en rango y honor. Él ya es el primogénito de toda creación. Él ya es el primogénito de entre los muertos. Pero llegará el momento en gloria, en la congregación de millones y millones y millones de salvados de todas las edades, por su gracia tan infinita y su obra tan perfecta, que Él llegará a ser el primogénito entre muchos hermanos. Hasta allí Dios quiere llevarnos en nuestro aprecio y exaltación a su Hijo. Pero quisiera pensar, hermanos, que aquí, en esta vida terrenal, en esta vida presente, en nuestra congregación, en nuestra vida, Cristo como el centro debe tener la preeminencia y el honor como el más grande de nuestro ser. Versículos 29 y 30. Tenemos allí lo que pudiéramos llamar una cadena irrompible de 5 eslabones que aseguran nuestra entera y eterna salvación. Esos dos versículos 29 y 30 nos dice que Él nos conoció antes. Y esta palabra que estamos acostumbrados a usarla en el sentido humano, tiene una connotación, tiene un sentido mucho mayor, va mucho más allá de eso. Y hemos de atender al sentido de esto, a los que antes conoció. Leo allí en Amós capítulo 3, versículo 2, una porción que suele citarse al respecto. A vosotros, dice Dios, solamente he conocido de todas las familias de la tierra. Eso es Amós capítulo 3, versículo 2. Señor William Barclay, él comenta, cuando la Biblia dice que Dios conoce a un hombre, quiere decir que tiene un propósito y un plan y una tarea para él. Desde antes de la fundación del mundo se formó el hermoso plan y ya Él nos conocía o nos conoció. También dice que Él nos predestinó. Y esta palabra a veces confunde a muchos y piensan que tiene que ver con la salvación. No, uno lee las diferentes porciones en el Nuevo Testamento que tienen que ver con la predestinación y uno se da cuenta que es lo que Dios ha preparado previamente, no para que la persona sea salva, sino para los que ya somos salvos. El programa de Él desde antes de la fundación del mundo, para los que Él conocía de antemano, como el que conoce todas las cosas, acerca de aquellos que iban a responder a su llamamiento de salvación, y así Él no dejó nada al azar, para los salvados, para los redimidos, un programa, y eso tiene que ver con la predestinación, el arreglo previo de Dios, desde antes de nuestra existencia terrena, de lo que sería nuestra vida
en Él. Por eso las porciones que hablan de la predestinación siempre tienen una expresión para qué o a fin de qué. Por ejemplo, Efesios 1:5, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, para llegar a ser personas con mayoría de edad en el sentido espiritual, pero ahí está la palabra para ser. Y allí mismo en Efesios 1, versículo 11 y versículo 12, habiendo sido predestinados a fin de qué, o para que seamos para alabanza de su gloria. Pero el versículo, por eso hemos utilizado la palabra macro. Nos predestinó con un propósito, el más elevado de todos, para que fuésemos hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ese fue el propósito especial y rector de todos los propósitos, para que, habiendo sido hechos conformes a la imagen de su Hijo, tuviéramos a la altura de la majestad de aquel, de manera que Él estuviese en esa condición ante los suyos, el primogénito entre muchos hermanos. Pero también no solamente nos conoció, nos predestinó, nos llamó. Y ya hemos dicho que ese llamado implica más que llamados a ser salvos, llamados a su programa, llamados a ser ovejas de su prado, llamados a ser miembros de la familia de Dios. En cuarto lugar dice que Él nos justificó, declarados justos, y finalmente dice nos glorificó. A veces hay confusión y no tenemos ninguna duda ni ninguna dificultad en entender que nos conoció, nos predestinó, nos llamó, nos justificó. Son realidades de la obra de Dios y de la gracia de Dios como hechos consumados, como actos que Dios ha dado por hechos, como realidades espirituales tan preciosas e irrepetibles en el pasado. Pero cuando llegamos a nos glorificó, y alguien puede preguntar cómo es posible que estamos aquí, cómo es que nos glorificó. No solamente no es para no desentonar con el uso del pasado en las 4 experiencias previas, es para indicarnos que es algo tan cierto que Dios lo presenta como una realidad ya consumada. De modo, hermano, que para la mente de Dios y en los propósitos de Dios ya nosotros estamos glorificados. Uno anhela que otros hermanos procuren profundizar y abundar más en esta porción que de una manera muy débil nosotros hemos presentado, esperando que el Señor bendiga su palabra, bendiga a su pueblo también. Ahora, hermanos, vamos a considerar los versículos 31 y 32. En la introducción a esta sección de Romanos capítulo 8, nuestro hermano Bernardo Chirinos ha titulado estos 2 versículos El precio de la salvación. El apóstol Pablo comienza
con una pregunta: ¿qué pues diremos a esto? Ahora debemos preguntarnos a qué se refiere él cuando habla de esto. Pensamos que está considerando principalmente lo que acabamos de leer en el versículo 28 al 30. Y allí el apóstol ha estado hablando de la grandeza de la salvación que Dios nos ha dado en Cristo, su amado Hijo. Y ha estado hablándonos de el programa divino que Él ha hecho para hacer posible y realizar completamente nuestra salvación. Él ha hablado en el versículo 29 acerca de su conocimiento previo, la predestinación, el llamado de Dios, y luego cómo Él a los que llamó justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Nos llamó la atención que el apóstol coloca en tiempo pasado la glorificación, algo que todavía está en el futuro para nosotros. Pero en esta sección el apóstol está viendo lo que Dios ha hecho como algo consumado ya. La salvación nuestra es tan segura que Dios considera nuestra glorificación como un hecho ya consumado. De manera que en esos versículos el apóstol trata esos asuntos doctrinales tan sublimes, no en un orden necesariamente cronológico, sino que está viéndolo, por decirlo así, desde la gloria hacia atrás. Ya estamos glorificados, y aquello que Él ha glorificado, Dios puede trazar su obra en ellos, desde que los conoció, los predestinó, los llamó, los justificó y finalmente los glorificó. Y el apóstol entonces pregunta: ¿qué pues diremos a esto? Es una pregunta que tiene una respuesta obvia. Dios lo ha hecho todo perfecto, y en Él y en su Hijo nuestra salvación es segura. Y Él sigue diciendo: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios está a favor nuestro, y lo ha demostrado en un programa divino que va a consumarse a la perfección, si Él está a nuestro favor, ¿quién puede estar en nuestra contra? Ahora debemos también aclarar que el apóstol no está diciendo con estas palabras que el creyente no tiene enemigos. Sí los tiene. En esta carta él ha hablado tanto acerca del pecado, el pecado que mora en mí. Él ha hablado de la carne que batalla contra el espíritu. Él ha hablado de el enemigo cruel, el diablo y el mundo que acecha al creyente. Sí tenemos enemigos contra nosotros, pero en este versículo 31 lo que él está diciendo es que la victoria que Dios va a alcanzar por nosotros en Cristo, y puesto que Él va a cumplir su propósito de una manera tan perfecta y cabal, si ese Dios está a nuestro favor, todo enemigo que podamos tener no tiene fuerza alguna para frustrar el propósito de Dios en cumplir nuestra salvación cabal. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Podemos regocijarnos, podemos alegrarnos en la grandeza de la salvación que Dios nos ha dado. Ningún enemigo podrá negarnos el resultado final de la salvación que Dios nos ha comprado. La salvación es eterna.
nuestra salvación es segura. Pero en el versículo 32, Él abunda en esta explicación y nos muestra el por qué no hay nada que pueda robarnos y no hay ningún enemigo que pueda robarnos esta salvación eterna. Él dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? De manera que el apóstol está recordándonos que nada puede frustrar el propósito de Dios en salvarnos hasta glorificarnos. Ningún enemigo podrá hacer contra nosotros para evitar esta gloria segura, porque Dios ha pagado un precio infinito por esta salvación que hoy gozamos. Para ello Él dio a su amado Hijo, y Él murió en la cruz por nuestros pecados, pagó a Dios el precio redentor con su propia sangre, y fue Dios mismo el que comenzó esta obra, el que antes nos conoció y consumará su propósito hasta glorificarnos. Fue Él el que no escatimó, no perdonó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Decimos con reverencia, si Dios ha hecho lo más difícil y lo más doloroso, el dar a su propio Hijo, ¿cómo no va a hacer cumplir? ¿Cómo no nos va a dar lo que es menor? Todas las bendiciones asociadas con la muerte de su amado Hijo a nuestro favor. Queremos notar entonces algunos detalles adicionales en el versículo 32. Podemos resumir el versículo de esta manera. Primeramente nos habla de una abundante gracia, el que no escatimó ni a su propio Hijo. Podemos pensar en aquellos que somos beneficiarios de esa gracia. Lo entregó por todos nosotros y nos regocijamos en lo liberal y abundante de esa gracia. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Todo lo que tenemos y hemos de tener es por la pura gracia abundante y liberal de nuestro Dios. Esta porción nos hace pensar en Génesis capítulo 22, donde encontramos a un padre que también entrega a su único hijo. Allí Dios le dijo a Abraham, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y ofrécelo en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. En este versículo tenemos a Dios no perdonando ni a su propio Hijo, sino que lo entrega por todos nosotros. En el monte Moria vemos una ilustración de esta verdad en Abraham e Isaac. En obediencia a Dios, Abraham estuvo dispuesto a dar a su hijo, su único, no perdonarlo, no escatimarlo. Pero Dios fue mucho más allá. Abraham no sería capaz de hacer más que dar muerte a su hijo en el altar sobre el monte. Pero en la cruz, hermanos, Dios no solo permitió que su hijo muriera, pero Isaías 53 nos dice, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Fue la mano de Dios misma la que fue alzada, no solo para dar muerte a su hijo,
Pero, ¿qué muerte? ¿De qué manera murió? ¿Cuánto sufrió Él? En lo que el hombre podía ver en su cuerpo y lo que no podía ver en su alma, Dios no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Este versículo 32 también nos habla de lo precioso del Hijo que Dios dio. En el versículo 15, el apóstol Pablo ha hablado acerca de hijos que Dios ha adoptado. Y estos hijos son preciosos para Dios. Esos somos nosotros. Y somos tan preciosos, aunque solo adoptados, que Él nos ha hecho herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pero el Hijo que Dios dio para salvarnos era mucho más precioso que cualquier hijo que Él ha adoptado. Era su propio Hijo, eternamente a su lado, igual con Él. En el versículo 3, el apóstol Pablo, en este mismo capítulo, dice: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. En ese versículo 3 de Romanos 8, creo que Dios está resaltando la grandeza de su Hijo, la clase de persona que era su Hijo, enviado en semejanza de carne de pecado. Y eso está indicándonos, hermanos, que Él fue un ser humano perfecto, completo, pero sin pecado. La clase de persona que era Él, su Hijo, en la semejanza de carne de pecado. Pero en el versículo 31 que estamos considerando, no está pensando en la clase de persona, en la filiación de esa persona, sino en lo precioso de esa persona. No escatimó ni a su propio Hijo. Dios no podía dar a una persona más preciosa. En todo el universo no había otro más precioso, más glorioso que su propio amado Hijo. Fue Él el que Dios no escatimó, sino que lo entregó por todos nosotros. Pero también notamos acá que Dios lo entregó por todos nosotros. Sabemos que otras escrituras, particularmente en la carta a los Gálatas, leemos: el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. De manera que estas palabras del versículo 32 nos recuerdan la unidad de propósito que hubo entre el Padre y el Hijo. Isaac fue un sacrificio en cierto modo involuntario. Fue la voluntad de Dios expresada a Abraham la que se estaba cumpliendo. Fue Abraham el que entregó a su hijo, pero en ningún momento leemos que Isaac se entregó a sí mismo. Pero el sacrificio del Hijo amado de Dios va mucho más allá. Él se entregó a sí mismo. Aquí dice: Dios lo entregó por todos nosotros. Qué bueno que nosotros, como Pablo en Gálatas, podemos decir: Él se entregó por mí. Nuestras almas se postran en gratitud y en adoración por este Salvador sin igual que Dios ha dado, el Hijo amado de Dios. Pero Pablo termina el versículo 32 con otra pregunta: ya que Dios no estimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas?
debemos hacer la pregunta: ¿qué son estas cosas? ¿Qué abarca esta palabra todas las cosas? Es cierto que Dios nos bendice temporalmente con cosas, bendiciones aquí en esta vida, pero creemos que el contexto está hablando de el propósito divino de Dios, como ha sido mencionado en el versículo 29 y 30. Y como el apóstol Pablo ha venido desarrollando este argumento, que no hay nada y no hay enemigo que podrá frustrar el desarrollo cabal y completo del propósito de Dios hasta vernos glorificados. Me parece que al final del 32, él está pensando en la misma cosa. Si Dios no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no va a ver Él culminada esta obra de vernos glorificados al lado de su Hijo en la gloria? ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Antes nos conoció, nos predestinó, nos llamó, nos justificó y nos glorificó. Dice al final del versículo 30, Dios nos dará también con Cristo todas estas cosas. Y en los versículos siguientes él presenta algunos argumentos de lo que pudieran acusar al creyente como persona que no merece tanta gracia delante de Dios. Y nuestro hermano Alejandro va a desarrollar esa sección seguidamente, pero aquí en este versículo 32 creo que el argumento del apóstol es: si Dios no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no va a haber completado, culminado su propósito eterno en Cristo, en vernos glorificados juntamente con Él? Recordamos la historia de el pueblo de Israel, cómo Dios los sacó de Egipto con el propósito de llevarlos a la tierra prometida, colocarlos allí como cabeza y no cola de las naciones. Pero en estos últimos días he sido impresionado leyendo de nuevo en el libro de los Números las veces que Dios dijo a Moisés: apártate y consumiré a este pueblo. Pero Dios, en su misericordia y por la intercesión de Moisés, los perdonó vez tras vez. Pero sabe, apreciado hermano, apreciada hermana, lo que ha regocijado mi alma en estos días leyendo esa historia, que a pesar de todo lo que somos en nosotros mismos, flacos, infieles, rebeldes muchas veces a nuestro Dios, Él nunca dirá: apártate y los consumiré. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Para terminar, hay otro contraste que me ha llamado la atención. En Malaquías capítulo 3 y versículo 17 termina diciendo: los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Hay un contraste maravilloso y que nos humilla el alma con Romanos 8 y 32. En Malaquías Dios dice: yo los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. En Romanos 8, Dios no perdonó a su hijo, el que le sirvió perfectamente, y no lo perdonó por salvarnos a pobres esclavos del pecado como nosotros, para ahora convertirnos, como Pablo nos llama en esta misma carta a los romanos, en siervos de Dios. Apreciados hermanos y hermanas, agradecemos a Dios tanta gracia que está mostrando hacia nosotros.
¿Le vamos a servir de todo corazón? ¿Vamos a ser imitadores de su amado Hijo? Ese es el propósito de Dios. Según Él nos dice en el versículo 28, a los que conforme a su propósito son llamados, para que sean hechos conformes a la imagen de su Hijo. Ojalá que esto produzca en nosotros mayor devoción al Señor y gratitud a Dios y propósito de alma de servirle como Él se merece. Vamos a procurar dar continuidad al tema que nos ocupa, un tema devocional en Romanos capítulo 8. La sesión que a mí me compete va desde el versículo 33 hasta el versículo 39. Y nuestro amado hermano que ha dado la introducción ha sugerido como título para esta sesión la preservación de esta salvación. Ese es el título que él sugiere y va muy de la mano porque uno entiende que en esa parte se está mencionando una salvación que está completamente segura, está preservada, no hay riesgo en ninguna manera de separarla. Hay dos menciones allí que habla de que no hay posibilidad alguna de separación en el versículo 35 del amor de Cristo y en el versículo 39 del amor de Dios. Entonces eso nos hace pensar en que nuestra salvación está preservada, está resguardada, está blindada y no hay posibilidad alguna de que ésta se pierda. Hay tres menciones que nos hacen pensar en el Dios Trino preservando esta salvación. Una está en el versículo 31 y él dice, si Dios es por nosotros, entonces el desafío es ¿quién contra nosotros? Dios está por nosotros. Es una mención al Padre resguardándonos, defendiéndonos de nuestro lado por nosotros. En el versículo 34 hay una mención al Hijo. Allí es Cristo y él dice, el que también intercede por nosotros. Versículo 31, Dios Padre por nosotros. Versículo 34, Cristo, el Hijo, Dios Hijo por nosotros, el cual también intercede por nosotros, está por nosotros. Pero cuando llegamos al versículo 26, entonces es una mención al Espíritu Santo. Y él dice, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Allí es el Espíritu Santo que está por nosotros. Y es la misma verdad del versículo 27, él dice en cuanto al Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Está por nosotros, está por los santos. Entonces nos hace pensar en ese título sugerido, la preservación de esta salvación. Entrando en tema, el versículo anterior a lo que a mí me corresponde, el versículo 32 terminaba con una expresión, una pregunta, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Entonces, si nos dio lo más grande, si no escatimó, no perdonó a su propio Hijo, sino que lo entregó, y es una expresión que nos hace pensar en la muerte de Cristo, porque cuando llegamos al capítulo 4 y el versículo 25, dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitó para nuestra justificación. Entonces, esa entrega allí guarda relación con su muerte, entregado por nuestras transgresiones, entregado a la muerte y de inmediato y resucitado para nuestra justificación. Entonces, si nos dio lo más grande, lo pequeño está también asegurado. Él dice, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Y entonces llegamos al versículo 33 y entre esas todas cosas que Él nos da, que está dispuesto a darnos y que en realidad nos ha dado, está el tema de la justificación. Y Él termina diciendo allí, Dios es el que
justifica. Entonces, entre todas las cosas que nos da, en el versículo 33 está la justificación. Dios es el que justifica. Cuando llegamos al versículo 34, entre todas las cosas que nos das, que ha mencionado en el versículo 32, está la intercesión. No solo justificación, versículo 33, sino versículo 34, intercesión. Él dice, el que también intercede por nosotros, intercesión. Pero entonces llegamos al versículo 35 hasta el final, versículo 39, y la idea allí es que entre todas las cosas que nos ha dado comunión, una comunión inseparable, indivisible. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Y termina diciendo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Las cosas, todas las cosas que nos son dadas, también está entonces justificación, intercesión y comunión. Pero el versículo 33 y versículo 34 y versículo 35 comienza buscando algún sujeto. Y él comienza diciendo, ¿quién acusará? Versículo 33. Hay otra pregunta en el 34, ¿quién condenará? Y hay otra pregunta en el versículo 35, ¿quién separará? Versículo 33 se está buscando un fiscal acusador. Ahí hay un plano que tiene que ver con juicio, es una sala de juicio la que estamos presenciando y se está buscando un fiscal acusador. ¿Quién acusará? Pero no lo hay, no se encuentra por ningún lado un fiscal que pueda acusar a los escogidos de Dios. Él dice, no hay posibilidad alguna de que alguien se presente para acusar, y la razón es que no hay expediente. Por falta de expediente, entonces hay falta de fiscal acusador. Dios es el que justifica. La idea es el que anula, el que borra el expediente que nos es contrario, abierto en nuestra contra, que nos acusa, ya no lo hay. Dios es el que justifica y por ende no hay posibilidad alguna de acusación. Cuando llegamos al versículo 34, la pregunta es, ¿quién condenará? Y allí se está buscando un juez. Si en el versículo 33 se busca un fiscal que acuse y no se encuentra por cuanto no hay expediente, en el versículo 34 se está buscando un juez que pueda sentenciar, que pueda condenar en contra nuestra. Y él dice allí, pero el juez, la idea es que el juez ha bajado del estrado para asumir el rol del abogado defensor. Así termina la porción, indicando que él intercede por nosotros. Está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros, aboga, defiende nuestra causa. Y él dice allí entonces, si el juez ha bajado, ha descendido del estrado, se ha puesto a un lado de la persona imputada y ha comenzado el juez a asumir un rol de abogado defensor, identificándose con el imputado, porque él menciona allí muriendo por su transgresión, resucitando para su justificación y ascendiendo a la diestra de Dios para su intercesión. Por ende, el estrado arriba, donde se dictaminan los juicios, por ende el estrado está vacío y no hay quien condene. El que podía hacerlo, por cuanto el Padre le había dado toda esa facultad, el Señor dice, el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Y la porción que utiliza el apóstol Pablo es que Él juzgará al mundo con justicia, ¿por medio de quién? Él dice, por aquel varón, a quien designó, hablando de Cristo, dando fe a todos con haberle levantado de entre los muertos. El que podía juzgar ha dejado el estrado vacío, ha dejado el trono de juicio vacío y ha venido a ocupar un rol de abogado defensor. Por tanto, el que podía hacerlo
está defendiendo. Tal cual como cuando preguntó a la mujer adúltera, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella respondió, ninguno, Señor. Y él le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Tenemos el versículo 35, la otra pregunta, ¿quién separará? Allí se está buscando, si seguimos la misma idea, la misma ilustración de una sala de juicio, se está buscando un alguacil o una circunstancia que traiga como resultado separación. El alguacil es el encargado de introducir al imputado en la sala de juicio, pero también de sacarlo al final del juicio de la sala, separándolo de los seres queridos que se encontraban en la sala. En este caso, no hay alguacil o circunstancia alguna que nos puedan separar del amor de Cristo, de los afectos de nuestro Señor Jesucristo. Ni en el ámbito terrenal, como bien se menciona en los versículos 35, ni en el ámbito espiritual, mencionados en los versículos 38 al 39. Todo lo contrario. Todas esas circunstancias nos unen más a Cristo y a Dios. Circunstancias adversas que llevan el fin de separarnos, pero no lo logran. Ocurre todo lo contrario. Lo máximo que nos podría pasar en el versículo 35 es la espada, y en el versículo 38 hasta el 39 es la muerte. Y sería partir y estar con Cristo de manera inseparable, lo cual es muchísimo mejor. No logra el objetivo, las circunstancias adversas de separarnos. Por lo contrario, ellas intentaron separar a Job. La mujer le dijo, maldice a Dios y muérete. Él dice de sus amigos, consoladores molestos me sois todos vosotros, pero con Cristo ocurre todo lo contrario. Cuando todos dejaron al apóstol Pablo, él dijo, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerza. En el aspecto devocional, que es lo que en realidad nos ocupa, en relación entre Cristo y su Dios, sí hubo separación. El Salmo 22, el verso 1, él dice, ¿por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Tan lejos. El verso 11, él vuelve a indicar, no te alejes de mí, separación, porque la angustia está cerca. Verso 19, mas tú, Jehová, no te alejes. Hubo un momento en el Calvario cuando el verbo ya no era con Dios. Elí, Elí, lama sabatani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Nosotros fuimos la causa de esa separación. Y ahora la consecuencia para nosotros es que no hay ninguna separación. Ninguna otra cosa nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo, Señor nuestro. Quisiera considerar ese versículo 35. Considerar al Señor, es la parte devocional. El Señor en Mateo capítulo 10 y versículo 25, Él dijo, bástele al discípulo ser como su maestro y al siervo como su Señor. Hay una relación entre discípulo y maestro. Hay una relación entre siervo y su Señor, un parecido allí. Es la gran idea que se propone y que se va a llevar a cabo el apóstol Pablo.
Él dice allí, nos predestinó en el versículo 29 para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. El discípulo ser hecho conforme a la imagen de su Maestro. El siervo ser hecho conforme a la imagen de su Señor. Entonces aquí tenemos los sufrimientos del discípulo y los sufrimientos del siervo, pero queremos ver al Maestro. Queremos ver a nuestro Señor en estos sufrimientos. Él es el varón de dolores. Él es el experimentado en quebranto. Como que escondimos de Él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Y esa descripción de sufrimiento, de escenas de sufrimiento, comienza mencionando la tribulación y nos lleva a Juan capítulo 12 y versículo 27. El Señor allí dice, ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Y hay una tribulación muy profunda. Tiene que ver con su alma. Ahora está turbada mi alma. En el contexto, en el versículo 39, se mencionan 2 horas más que dan explicación por qué estaba turbada su alma. Él dice, ahora está turbada mi alma. ¿Pero por qué? Bueno, porque en el versículo 31, él dice, ahora es el juicio de este mundo. Y en el mismo versículo 31 vuelve a repetir esa expresión, ahora que ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Esos 2 horas, el juicio de este mundo, el príncipe de este mundo echado afuera, ahora hacía que en ese mismo momento, en ese ahora, estuviera turbada su alma. ¡Qué tribulación en el alma, internamente, en el Señor Jesucristo! Pero la segunda palabra que se utiliza allí, él dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación. Pensamos en Juan capítulo 12, ahora está turbada mi alma. Oh, angustia. Es la segunda palabra. Y nos hace pensar en Marcos capítulo 14 y versículo 33. Allí dice, y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y angustiarse. Su angustia. Él comenzó a entristecerse y a angustiarse. Eso es lo que relata Marcos. La escritura paralela en Mateo comenzó a entristecerse y a angustiarse. Pero añade algo más. En gran manera. Fue una angustia. ¿En qué manera? En manera grande. En gran manera. Es la verdad que menciona el profeta Isaías en el capítulo 53 y verso 7. Angustiado él y afligido, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Es el título no inspirado, pero muy apropiado del Salmo 22. Un grito de angustia y un canto de alabanza. La tercera expresión que se utiliza allí, ¿quién nos separará del amor de Cristo? 1, tribulación. 2, angustia. 3, persecución. Esa expresión persecución significa hacer correr. Es una persecución que hace correr y nos lleva a Juan capítulo 12. Desde el versículo 45 se habla del complot para matar al Señor. Y en el versículo 53 dice, así que desde aquel día acordaron matarle. Por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, y esta expresión, sino que se alejó de allí a la región contigua, al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. Esa expresión, sino que se alejó de allí. Persecución significa hacer correr. Ya no podía andar abiertamente entre los judíos. Se fue a la ciudad llamada Efraín y se quedó allí con sus discípulos. Y versículo 57, y los principales sacerdotes y los fariseos
habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase para que le prendiesen. Persecución. Hubo una persecución en cuanto al Señor Jesucristo. Es la idea del Salmo 22 y el título que sí es inspirado, la sierva de la mañana. Es aquella gacela que tiene una persecución por depredadores. Ajelesar, la sierva de la mañana. Él dice al músico principal sobre Ajelesar, Salmo de David. Es la gacela hembra del venado que está siendo perseguida por sus depredadores. El tiempo me ha alcanzado. Allí menciona el hambre y uno entiende que había hambre y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. En las expresiones del Calvario él dijo tengo sed y uno entiende y tendría hambre también. La última comida uno asume que posiblemente fue la Pascua y él habría también podido decir tengo hambre. En Marcos capítulo 11 versículo 12 dice al día siguiente cuando salieron de Betania tuvo hambre y allí está la maldición de la higuera. Pero la otra palabra es la desnudez. Y Juan capítulo 19 y 23, cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos, se hicieron 4 partes, una para cada soldado, tomaron también su túnica. Entonces dijeron entre sí, no la partamos, sino echemos suerte sobre ella. Esto es para que se cumpliese la escritura que dice, repartieron entre sí mi vestido y sobre mi ropa echaron suerte. La otra expresión es peligro. Le dijeron los discípulos, Rabí, en Juan 11 y 8, ahora procuran los judíos apedrearte y otra vez vas allá. Y versículo 16, dijo entonces Tomás a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. Había un peligro de muerte, el apóstol dice en ocasiones en peligro de muerte. Muchas veces, y allí había un constante peligro de muerte, pero la espada, y con eso terminamos, y me perdonan que me pasé 2 minutos, la espada, la primera vez que se usa de manera literal, tiene que ver con Cristo. Mateo capítulo 26, versículo 47, una gran multitud con espadas y palos para prenderle había llegado hasta él. En sentido espiritual, hubo otra espada aún superior, mucho más cortante. Es la que menciona Zacarías en el capítulo 13 y en el versículo 7. Levántate espada contra el pastor y contra el hombre compañero mío. Hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas. La cruz es la espada más grande que haya existido. Visto desde la óptica del cielo, vista desde arriba, tiene la forma de una espada gigante. Que el Señor nos ayude, que Él bendiga su palabra. Padre, queremos darte gracias por este estudio tan devocional, tan espiritual, centrado en tu glorioso plan, desde la eternidad, salvar al hombre vil. Te damos las gracias que nos conociste de antemano y determinaste de antemano nuestra redención. Te damos las gracias por el precio pagado por tu Hijo. Tú no escatimaste ni aún a tu propio Hijo, sino que lo entregaste a sí mismo por nosotros. Te damos las gracias por la manera como Él estuvo dispuesto a rendirse a la voluntad tuya. Queremos alabarte, Padre. Tú eres digno de eterna adoración. Él quiso morir por nosotros. Te alabamos porque Él nos rehusó dar su vida en rescate por cada uno de nosotros. Todo quedó tan perfectamente llevada a cabo la redención, que tú quedaste plenamente satisfecho. El apóstol dice, ¿quién nos acusará? Te damos las gracias, Padre, que el que nos podía acusar es aquel que está allá arriba como abogado que intercede por nosotros. No hay ningún juez que pudiera
condenarnos, porque está escrito en tu palabra que Él quitó la maldición que trajo el pecado. Queremos darte las gracias por los resultados de esta redención. No hay separación. ¿Quién nos podrá apartar del amor de Cristo? Muchas gracias, Padre, por la manera como ni aun las cosas adversas que pudieran venir contra nosotros nos pueden apartar de la gracia, de la obra que Él llevó a cabo. Queremos, Padre, rendirte las gracias. Quisiéramos caer como en profunda adoración, dándote gracias por este capítulo tan glorioso. La pluma del apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, que nos ha elevado, nos ha llenado de devoción. Y deseamos, Padre, que tú recibas las gracias por haber llevado a cabo los resultados gloriosos de la redención. Muchas gracias por la sangre del Cordero que nos ha redimido. Recibe las gracias, Padre, por el culto celebrado para elevarnos devocionalmente. Te presentamos nuestras gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Himno 243. Bendito nuestro Dios, que nos ha dado el Hijo de su amor, el don que incluye todo otro don. Bendito nuestro Dios, que bien nos dará, que Dios sin precio su inefable don despreciado por el pecador, que bien nos dará. Ni al Hijo perdonó, verdad que aquieta todo mi temor, y vence la naciente rebelión, ni al Hijo perdonó. ¿Quién nos condenará? Jesús murió, resucitó y subió, y aboga por nosotros hoy con Dios. ¿Quién nos condenará? No justifica Dios tal gracia, ¿quién la puede revocar? O quien lo creyó vuelve a colocar. No justifica Dios. Nuestro es el triunfo ya, el fuerte de Israel se presentó, luchó y venció, la muerte cautivó. Nuestro es el triunfo ya.